mediante las palabras el significante. Muy bien. Y ahora veamos algo importante, que es acerca de la función elaborativa del pensamiento. Esa función elaborativa del pensamiento en la cual nosotros vamos a ver que se va a expresar esa función elaborativa del pensamiento, se va a expresar mediante, digamos, la formación de conceptos, mediante la formación de esquemas. Esos conceptos, esos esquemas, estimados estudiantes, nos va a ayudar en la solución de problemas, nos va a ayudar en nuestro razonamiento para poder solucionar problemas. Entonces, esa función elaborativa del pensamiento es muy importante porque son la formación de conceptos en esquemas. ¿Se acuerdan en la primera figura de la lámina motivacional cuando había una persona que tenía su esquema mental, como decir, un esquema mental como una especie de un gráfico? Esos esquemas se producen en nosotros para darle una solución a problemas, para darle un razonamiento. Entonces, esa función elaborativa se va a dar mediante la formación de conceptos. Y cuando nosotros hablamos de conceptos, debemos recordar que los conceptos pues son esas representaciones mentales que suceden en el interior nuestro sobre una clase de objetos o de hechos o acontecimientos o situaciones. Entonces, existe todo ese proceso que nosotros tenemos mentalmente, ¿no? Mediante estas representaciones mentales. Entonces, en la vida nosotros tenemos la capacidad de almacenar gran cantidad de imágenes que a lo largo de nuestra vida, con la experiencia que hemos tenido, hemos ido acumulando, obviamente. Pero esa cantidad de imágenes que acumulamos, estimados estudiantes, nosotros vamos a ir agrupándolos. Nuestro cerebro es así como haciendo una similitud como la computadora, que nosotros en la computadora almacenamos información. ¿Cómo lo almacenamos? Creamos carpetas, ¿no es cierto? Para organizar mi carpeta de matemática, de lenguaje, de historia, de psicología. Ajá. Algo así nos sucede también en nuestra cabecita, nuestro pensamiento. Nosotros vamos almacenando esa cantidad de imágenes que percibimos y las vamos agrupando. ¿Y cómo las agrupamos? Las vamos agrupando según las características comunes que esas situaciones, eventos, sucesos, hechos o cosas tienen. A esos grupos o clases nosotros les vamos a llamar conceptos. A eso le vamos a llamar conceptos. Entonces, aquí debemos recordar que el lenguaje básicamente es crucial porque va a darnos la oportunidad de producirnos esa formación de conceptos. Porque mediante el lenguaje nosotros vamos a lograr llamar de una sola manera a un conjunto de objetos. Por ejemplo, si nosotros vemos de repente los diferentes, la papa, por ejemplo, cuando vamos al mercado, vamos a comprar papa y tu mamá te dice, por favor, cómprame 1 kilo de papa amarilla. Entonces, tú vas a llegar al mercado y vas a encontrar infinidad de papas. Hablando de eso, chicos, tenemos, como dicen, que más de 200 variedades de papas, ¿no? Bueno, pero nosotros por lo menos conocemos las esenciales. Ok, entonces tú cuando llegas al mercado, ¿es igual la papa amarilla que la papa blanca? ¿Que la papa guairo? ¿Será igual, chicos? Claro que no. Sin embargo, nosotros cuando vemos, ahí colocan papa.
Y nosotros vamos a tener la oportunidad de poder diferenciar el tipo de papa. Y traemos a mamá lo que nos ha pedido, papa amarilla. ¿Eso qué implica? Que nosotros hemos hecho uso del lenguaje en la cual se va a dar la formación de conceptos. Y que obviamente cuando vamos al mercado encontramos el rótulo papa. Y sí, hay la papa amarilla, la papa guairo, la papa blanca, la papa rosada, bueno, ok, todo lo que quieran. Pero todo eso, todo ese tipo de ese conjunto de papas, le vamos a llamar con un solo nombre, que es obviamente papa. Pero vamos a entender que existen diferentes especies de papa, ¿verdad? Ok, entonces ya estamos hablando de la formación de conceptos, que implica que esa formación de conceptos puede darse a través de una abstracción. Es decir, que podemos agrupar objetos en base a esos rasgos esenciales. Nunca vamos a ir al mercado y vamos a confundirnos de traer una papa por traer una verdura. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder agrupar estos objetos, en este caso la papa, por los rasgos esenciales comunes y lo vamos a reducir a una unidad con el lenguaje, que es el concepto, papa. Entonces, los conceptos por abstracción tienen dos, estimados estudiantes, tienen dos atributos, que vendrían a ser las características esenciales, que es la intención, y esa intención, ¿no? Y los ejemplares concretos o formales, que son los referentes. Los referentes serían la extensión. A ver, eh, supongamos, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya, chicos? Ustedes me van a responder por medio del chat. Si yo digo, la intención, por ejemplo, eh, digamos, la intención es la siguiente. Tiene pétalos, un agradable aroma, está acompañado de tallo y de hojas, son de colores. ¿Cuál es el concepto? Por favor, mis amores, escuchen bien la pregunta. Quiero el concepto de esa intención que acabo de decir. ¿De qué estoy hablando? A ver, repito, tiene hojas, es de colores, tiene un agradable aroma acompañado. Gracias, Anaís, María y Stephanie, lo máximo. Gracias, Gianfranco. Muy bien, las flores, mis amores. Bravo, chicos. Hasta ahí acaban de formar ustedes el concepto. Yo te he dicho la intención, que son las características esenciales, y tú me acabas de decir el concepto, que son flores. Ya lo tenemos claro. Estamos viendo la formación de conceptos, ¿correcto? En la función elaborativa del pensamiento. Ok, ahora quiero que me des la extensión, tipos de flores. A ver, chicos, acuérdense de algunas de ellas. Rosa, perfecto, fabuloso. Tulipán, Margarita, muy bien, chicos, lo máximo. Entonces ahora ya nos quedó bien claro, girasol, así es, orquídea, lo máximo, chicos. Entonces ahora nos quedó claro la formación de conceptos, ¿de acuerdo? Que tenemos la intención, ¿no? Cuando yo doy las características esenciales y ustedes han logrado formar en función de la intención o las características que yo les he dado, han logrado formar el concepto, en este caso, flores. Y la extensión son, por ejemplo, las especies o los tipos de flores. Lo máximo, chicos. Los felicito. Gracias por su participación. Ok. Y ahora vamos a ver nosotros, vamos a entender, pues, ¿no? Ya quedó claro aquí para hacer un feedback sobre la formación por abstracción, ¿no? Primero se da la observación identificando las características comunes. Cuando yo les decía, tiene pétalos,
tiene aroma, de colores, está acompañado de hojas y tallos, ¿no? La reducción de características a una unidad, a todas esas son flores. Ustedes redujeron, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a sintetizar el atributo con una palabra concepto, en este caso, flores. Eso es la formación por abstracción, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora ya entendemos que ese concepto es clase, ¿no? Tiene sus clases, sus tipos. Lo máximo, mis futuros cachimbos. Ahora vamos a ver acerca de la solución de problemas. Seguimos nosotros todavía en la función elaborativa del pensamiento. Recordamos que estamos teniendo las funciones, ¿no? Las funciones del pensamiento. Entonces tenemos nosotros la función elaborativa, que es obviamente la formación de conceptos, y ahora viene la solución de problemas. Muy importante. Muy bien. Nos concentramos. Tenemos ahí la solución de problemas. Debemos entender, como les dije al inicio, a lo largo de nuestras vidas, es decir, siempre, para ser más directa, vamos a estar rodeados de problemas. Pero jamás ningún ser humano debe sentirse traumatizado, agobiado o apenado por los problemas, porque es parte de la vida. En otras palabras, siempre que tengamos vida vamos a tener problemas, porque veámoslo como un desafío, veámoslo como un reto, como un estímulo para seguir viviendo, porque qué interesante es vivir para ir resolviendo esos problemas. Así que no te hagas tanto un mundo como que ay, tengo un problema, hay gente que tengo un problema y piensa que se le acaba el mundo. Claro que no. Justamente de los problemas nacen los retos. Por ejemplo, ahora estamos con un problema que es el COVID-19. ¿Y acaso, gracias a ese COVID, no ha nacido una solución de problema? Entre comillas, gracias a ese COVID, ¿no? Entre comillas. Es decir, un problema nos ayuda a buscar alternativas de solución. Y mira, a ver, ahora tú te has vuelto experto entrando a tu aula virtual. Antes tenían miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hará? ¿Será bien? ¿Entenderé la clase? Ahora te das cuenta que entiendes como los dioses. Ah, muy bien, ya manejo bien la tecnología, sé cómo entrar, ingreso tranquilamente, activo mi micrófono, participo por el chat. Ahora, muy bien. Entonces, la vida está llena de problemas, no hay que tenerle miedo, sino hay que buscar esto que dice aquí en la diapositiva, solución de problemas, estimados estudiantes. Y justo, nadie puede solucionar problemas si es que no hace uso del pensamiento. Gracias al pensamiento podemos llegar a esta solución de problemas. Eso lo debes tener bien claro. Entonces, con nuestro pensamiento nosotros vamos a poder resolver problemas. Y esta resolución de problemas tiene que pasar pues por este proceso, que es una condición inicial del objetivo. Mi problema es ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y para eso yo tengo que tomar una decisión, elegir, o me quedo en casa intentando estudiar por mi propia cuenta, o me voy a la Pre San Marcos y me preparo como los dioses. Ah, bacán, ya hay una toma de decisiones. Solución de problema. Ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bacán, esa es la solución del problema. Ok, entonces hay en la vida procesos. Y esto debe nosotros entender que son situaciones en la toma de decisiones, donde obviamente en la vida nos van a dar un abanico de alternativas. Y nosotros debemos elegir entre ese abanico de alternativas la mejor opción para resolver el problema. Básicamente, esta orientación a solución de problemas, nosotros le vamos a llamar el pensamiento dirigido. Ese es el pensamiento dirigido. Tú al haber elegido
prepararte en la pre, estás teniendo un pensamiento dirigido, ¿no? En la cual vas a pasar por estas etapas. Esas etapas de la condición inicial, como lo vuelvo a repetir haciendo un feedback, una retroalimentación. Mi problema, la condición inicial es ingresar o ser universitario. La toma de decisiones, o me quedo en casa, o me vengo a preparar ingreso mediante la pre San Marcos. Entonces ahí tengo que elegir una estrategia. Y la solución, ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces aquí está el logro, ¿correcto? Mediante estas condiciones, ¿no? Mediante este proceso. Muy bien. Y ahora nosotros hablemos acerca de las estrategias. ¿De qué estrategias se está hablando, Miss? De las estrategias de solución de problemas. Recordarás que te acabo de decir que en la vida nosotros vamos a pasar por múltiples problemas. Ok, pero cada persona tiene la oportunidad de solucionar esos problemas en la vida, llevando pues a cabo varias operaciones, como por ejemplo la de ensayo-error, recuperación de información, algoritmo heurística. Es decir, que hay situaciones en que nosotros organizamos estas operaciones que vendrían a ser algo así como estrategias. Estrategias que son sistematizadas para resolver los diferentes problemas que nos atañen la vida. Estas acciones van a pasar, pues, estas estrategias van a pasar por estos 4 procedimientos, por decirlo así. Por ejemplo, la estrategia de ensayo y error. Esto es básicamente cuando uno quiere resolver un problema, pero se deja llevar por diferentes intentos sin tener un plan de organización para resolver ese problema. ¿Cómo así? A ver, supongamos que ya estamos en el mes de junio, ya, para asegurarnos, junio del 2021. ¿Qué va a suceder en esta fecha? ¿Tu situación es la misma? Claro que no. En esta fecha, en junio ya del 2021, tú eres sanmarquino. Tú ya ingresaste a la universidad. Tus papás están súper contentos, tu familia, las personas que han apostado por ti, la persona que te ayudó a prepararte, que te ha dado la oportunidad de prepararte mediante la pre, a quien le debes estar muy agradecido por ese cariño. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como estamos en junio del 2021, ya tú ingresaste y tus padres han decidido comprar un equipo de sonido. Y cuando llega un aparato nuevo a la casa, todo el mundo se emociona. Abren las cajas, sacan todo lo que puedan, mira que hay un cable, un enchufe, un conector, aquí está la antena, en fin. Y tratan de inmediatamente conectarla. Ah, qué buen equipazo, tiene su superbuffer. Ah, lo máximo. Sin embargo, colocamos el enchufe final y no funciona. Y uno se queda, uy, lo primero que dicen, uy, ¿tiene garantía? Mira, no funciona. Pero no es que no funcione, lo que pasa es que la gente tiende a resolver el problema por tanteo, al azar. Es decir, haciendo intentos a veces hasta incorrectos, hasta encontrar la solución. Ah, no, seguramente se ha confundido en este cable. Creo que este cable va para este otro lado. A ver, sácalo de ahí, a ver, ponlo acá. Ah, entonces tendemos a solucionar un problema por ensayo y error. No hay un plan. Es decir, hacemos las cosas a ojo de buen cubero. Esto es el ensayo y el error, que se basa en el tanteo, en el azar. ¿Y eso por qué? Porque aquí hay mucha gente que no tiene, digamos, la madurez de poder leer los instructivos. Son muy pocas las personas que antes de abrir una máquina,
una herramienta tecnológica o cualquiera de ellas, son pocas las personas que leen los manuales. Pero como usted va a ser un sanmarquino, usted sí va a leer el manual. Entonces usted está calladito leyendo el manual porque ya es sanmarquino. Y usted va a decir, a ver un momentito, y te vas a acercar a tu equipo y vas a decir, este cable, según el manual, debe ir aquí, y lo arreglas al toque. Y toda la gente, ¡oh! Es que es sanmarquino, pues lo máximo. Muy bien. Entonces, esto es la forma correcta. Mientras que nosotros hagamos la cosa por ensayo y error, como el común de las personas a veces lo hacen, siempre lo vamos a hacer pues en una situación de tanteo y haciendo intentos incorrectos. A veces hay gente hasta que malogra los equipos, ¿no? Y después le echa la culpa a la empresa. Obviamente, a veces en este plan puede hacer que a tientas logres encontrar la solución, como también a tientas logres malograr el equipo, ¿no? Entonces, bien, ahora ya quedó claro sobre la estrategia del ensayo y error. Veamos la recuperación de información. En este sentido, por ejemplo, digamos, a veces nosotros tenemos problemas, ¿ok? Quizás de repente no funciona la computadora. Por Dios, imagínense ustedes. Qué terrible, porque necesito que ya esté operativa. Entonces empiezo a recordar que la otra vez también se colgó el sistema. Ok. Y dije, la otra vez se me colgó también el sistema y ¿qué hice para solucionar? Me acuerdo que apagué nuevamente todo el equipo y nuevamente lo volví a encender, entonces solo así se cargó en forma adecuada. Qué bien. ¿Qué sucedió ahí? Es una forma de recuperar la información mediante, digamos, la estrategia pues de haber recordado una situación similar, has recuperado en tu memoria a largo plazo una información similar que te ayudó a resolver un problema. Entonces, al recordar ese evento similar al cual estás teniendo ahora sobre que se te haya caído el sistema o no puede encender correctamente la computadora, lo has vuelto a utilizar y nuevamente ya funciona la computadora como debe ser. A eso se llama recuperación de información, ¿correcto? Es decir, que hay una información de cómo se resolvió ese problema similar en el pasado y lo aplicas ahora. Muy bien. Luego tenemos los algoritmos. Esos algoritmos en la cual de alguna manera nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, en este caso vemos acá en la lámina, una fórmula específica para hallar el área de una figura geométrica, por ejemplo, o de un problema matemático. En otras palabras, se refiere a solucionar un problema en la cual se necesita sí o sí seguir pasos secuenciados, de acuerdo, obviamente, con las reglas específicas, ¿no? Con reglas precisas que nos dan en esa operación. Y estas reglas específicas, estimados estudiantes, nos va a llevar a que podamos encontrar la solución del problema. Por eso es el algoritmo, prácticamente es que se basa en seguir las normas, en seguir los procedimientos, las reglas específicas para solucionar un problema. Y básicamente, cuando tenemos problemas de matemático, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Ok, y tenemos aquí la heurística. En esta heurística, nosotros vamos a observar que, por ejemplo, tenemos un problema en la cual nosotros vamos a ayudarnos a solucionarlo con reglas prácticas, ¿no? Como esta señora está en el mercado y quiere comprar un producto. De repente quiere comprar, supongamos que quiere comprar unos tallarines,
Ah, ya, quiere comprar tallarines. Pero no sabe qué tallarines comprar. Dice, ¿qué tallarines conocemos, chicos? A ver, ¿de qué marcas? Ah, bueno, conozco yo de Don Vittorio, Molitalia, en fin. Ok, pero son los más conocidos. Ah, entonces voy a comprar el tallarín que está más caro, porque de repente ese tallarín que cuesta más es el de mejor calidad. Entonces, la heurística implica que voy a resolver un problema usando esas reglas prácticas, lo cual nosotros conocemos como los atajos cognitivos, que son soluciones simples que nos dejamos llevar, por ejemplo, por el marketing que hay en la televisión, el ranking o en los periódicos, etcétera, etcétera. Pero a veces esos atajos, estimados estudiantes, que son tan simples, pueden hacer que sean equivocados, porque a veces los productos que cuestan más son, obviamente, cuestan más porque se han posicionado en el mercado, porque tienen más dinero para hacer sus impactos de repente de promoción, y de repente hay otros productos que no tienen ese impacto televisivo, de comercial, pero también son hasta quizás más buenos que el otro, sino que recién están saliendo al mercado, ¿no? Entonces, esa es la situación de las heurísticas cuando uno toma atajos cognitivos para buscar soluciones simples que nos ayuden a hallar la solución, ¿no? Básicamente, ¿ya? Ok. Y aquí tenemos el siguiente punto que habla acerca de la creatividad. Veamos sobre la creatividad, miramos unos segundos. Muy bien. En la creatividad nosotros tenemos que entender que esta creatividad es la forma de pensar que cada ser humano tiene y de alguna manera son los resultados pues de ideas nuevas, por eso hablamos de creatividad, son los resultados de ideas novedosas, por eso hablamos de creatividad, o sea, las ideas nuevas y valiosas, ¿correcto? Eso implica que existe todo un sistema teórico que va a evidenciar esa creatividad. Y para eso tenemos que hablar también de estrategias, tenemos que hablar de técnicas, ¿no? De esa producción creativa, de esa producción artística. ¿Y cómo podemos nosotros determinar que realmente esa idea es nueva, valiosa? ¿Cómo podemos determinar? Ah, por dos condiciones importantes que tiene que cumplir para que sea creatividad, que es la novedad y que además, o sea, algo nuevo, que sea una idea nueva. Entonces ahí estamos hablando de una idea creativa, pero mucho cuidado. No puede ser una idea nueva descabellada. Tiene que tener algo que es importantísimo, que es utilidad social. Ah, entonces, ahora sí, podemos estar hablando de creatividad. Porque yo puedo crear algo nuevo. Ahí de repente has cogido un objeto, le has hecho una botella, le has hecho un forado por aquí, un forado por allá, pero la pregunta es, ¿y para qué sirve eso? Ah, no sé, como dijeron algo creativo, eso no es creatividad. Tiene que cumplir esto, dos condiciones. Es algo nuevo, o sea, es una novedad, y tiene que ser útil socialmente. O sea, debe tener utilidad social, si no, no podemos hablar de creatividad. Ahora sí, correcto. Bien, aclarado ello, existen teorías modernas de la creatividad. Y para ello tenemos nada menos que a Joel Paul Guilford. Este señor planteó sobre el pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento divergente y el pensamiento convergente. ¿Y qué nos decía
Guilford. Guilford nos decía que el pensamiento convergente se refiere a las respuestas lógicas, y el pensamiento divergente se refiere a las respuestas originales. Veamos, este pensamiento convergente de las respuestas lógicas se caracteriza por las respuestas cerradas, es decir, respuestas que están basadas en los conocimientos lógicos. Y si es que nos plantean un problema, básicamente una sola respuesta va a solucionar ese problema. Con una sola respuesta voy a solucionar ese problema. Ese es el pensamiento convergente. Es decir, cuando se plantea una única respuesta convergente, una respuesta lógica. En cambio, el pensamiento divergente, en el pensamiento divergente, más bien se va a caracterizar porque las respuestas son abiertas y además estas respuestas son originales. ¿Por qué originales? Porque ante una situación de problema se van a plantear diferentes alternativas o soluciones. Y eso va a hacer que pueda resolver un problema. ¿Cómo así, pues, profesora? Yo puedo decirles, a ver, estimados estudiantes, tenemos un problema. Nuestro problema es la contaminación ambiental. Bien, chicos. A ver, chicos, por favor, su pensamiento creativo. A ver, por el chat. ¿Cómo podemos evitar o minimizar? Porque ya estamos con contaminamiento ambiental. ¿Qué podemos hacer? A ver, chicos, ¿qué se nos ocurre? Entonces, profesora, por ahí alguien me dice, ¿no? Podemos hacer reciclaje para poder evitar. Eso, Patti, lo máximo. Somos almas gemelas con Patti, ¿no? Hemos pensado igual. Reciclar, perfecto. Entonces, ya está. Estoy haciendo uso de mi pensamiento divergente. Me empiezo a tener, otros por ahí me dirán otra situación. A ver, otra situación de cómo evitar la contaminación ambiental. De repente por ahí me dice, capacitando a las personas para que no boten la basura, por ejemplo, en las calles. Que no usen los pirotécnicos, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esas respuestas originales son parte de ese pensamiento divergente. Estamos dando ejemplos, obviamente, ¿no? Pero hay respuestas originales. Muy bien, para que se entienda, esa lluvia de ideas. Entonces, son abiertas, correcto. Muy bien. Ay, qué lindo, María José, usar bicicleta, hoy lo máximo, ¿verdad, chicos? Cambiar el uso de petróleo por energía. Lo máximo, Sebastián, lo máximo. Y por ahí Gianfranco proviene una teoría de economía en concordancia con las tecnologías que respeten. Ya ingresaron, chicos, no hay nada que hacer. Muy bien, entonces el pensamiento divergente. Ahora, ven ustedes ahora esa diferencia, ¿no? En cambio, en el convergente es una sola idea que puede solucionar el problema, ¿correcto? En el convergente dirá una sola respuesta, por lógica, ¿no? Bien. Ahora veamos nosotros el pensamiento lateral de Edward de Bono. En ese pensamiento lateral, básicamente, nosotros tenemos el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. En ese pensamiento vertical va a analizar y va a inferir algo. En cambio, en el pensamiento lateral va a explorar posibilidades. Veamos para poder entenderlo mejor. Ese pensamiento vertical es lógico. Ese pensamiento vertical va a requerir algo interesante que es
la capacidad de inferir, de analizar, ¿correcto? Es decir, de ver varios caminos, ¿no? Que van a buscar una respuesta verdadera, que básicamente va a buscar una respuesta verdadera en función, pues, a una deducción de una secuencia ordenada de esas ideas. Por eso va a ser una inferencia, ¿correcto? Va a encontrar esa respuesta verdadera. En cambio, en el pensamiento lateral, va a crear nuevas ideas las personas, pero fuera de un patrón de pensamiento común, de un pensamiento habitual. Es decir, aquí no usa una situación de lógica, ¿no? Sino más bien va a explorar diferentes alternativas, diferentes posibilidades de encontrarle una respuesta. ¿Por qué? Porque ese pensamiento lateral no va a seguir una situación estricta, directa, concreta, sino más bien va a generar una dirección para solucionar esos problemas planteados que existen o que nos han dado. Por ejemplo, podemos pensar en que cómo podríamos hacer ahora que estamos en una situación difícil con este problema del coronavirus, cómo podríamos hacer para poder, digamos, subvencionar la crisis económica. Entonces, por ahí van a plantear, pues, pensamientos. Podemos, profesora, de repente, quizás las personas que tienen más capacidad de producción pueden hacer dentro de su adquisición económica una bonificación especial para los sectores de menos producción, por ejemplo. Bueno, ¿no? Otros dirán, hay que mantener el control de los precios, porque cada vez que dicen cuarentena, algunas personas abusan en los mercados y suben inexplicablemente los precios cuando no tendrían por qué. Una cosa no está amarrada a la otra porque no hay escasez de esos productos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos nosotros utilizando ese planteamiento de Edward de Bono. Y nosotros tenemos que entender que existe el pensamiento vertical que nos va a producir un análisis de inferencia donde hay caminos ya establecidos, ¿no? Que se dan mediante la inferencia, mientras que aquí hay una situación de explorar posibilidades de alternativas, ¿no? Eh, que se sigue pues de que no se sigue pues de una dirección concreta, ¿no? O sea, alineada, sino que más bien genera una dirección para solucionar problemas, ¿no? Con varias alternativas. Entonces estamos entendiendo que hay una diferencia pues en ese pensamiento vertical con ese pensamiento lateral donde da varias alternativas, ¿no? Ahora vamos a ver algo interesantísimo, que es la adquisición del lenguaje. Qué importante, qué importante. Muy bien. Y vamos a analizar esto de la adquisición del lenguaje. Veamos nosotros el encabezamiento de esta diapositiva. Nos habla de sistema de signos y símbolos para comunicarnos. Muy bien. ¿Y a qué se refiere con esos sistemas de signos y símbolos? Se refiere, pues, a que el lenguaje, obviamente, es importantísimo en la vida del ser humano, porque este lenguaje
es el sistema, como vemos en la diapositiva, de signos y símbolos, en la cual su función primaria es el transmitir un mensaje. Por ejemplo, yo en esta oportunidad que estoy con ustedes, estoy transmitiendo el mensaje sobre ese tema gracias al lenguaje, gracias a ese conjunto de sistema de signos y símbolos. Así que estamos viendo ese impacto del lenguaje y que obviamente el lenguaje va a ir evolucionando en el ser humano desde la infancia. Y aquí, ¿no? Vamos a descubrir, chicos, algo importante. ¿Se acuerdan cuando iniciamos les dije, ¿qué es primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? ¿Se acuerdan? Interesante, ¿no? Y queremos saber, ya estamos a punto de descubrir. ¿Qué sucede? Sucede que el lenguaje va a ir evolucionando junto, o sea, a través del desarrollo humano, desde la etapa, pues, de la infancia, dentro de un contexto idiomático, porque cada desarrollo del lenguaje obviamente tiene un contexto idiomático. En este caso nosotros utilizamos el español. Y eso va a producirse pues con esa asimilación de esa lengua. Obviamente se va a producir en la lengua materna de tu comunidad, de tu nación, etcétera. En este caso nosotros utilizamos el español como lengua materna. Puede haber otros casos que puedan utilizar otra lengua, obviamente. Pero el hecho está que nosotros vamos a ir a través de nuestro desarrollo humano pasando por un proceso de adquisición, pasando por un proceso de desarrollo, así como desarrollamos fisiológicamente. También hay un desarrollo del lenguaje, hay un desarrollo en esa adquisición del lenguaje, que es una incorporación progresiva del componente fonológico del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de esa incorporación progresiva del componente fonológico del lenguaje, por ejemplo, son los sonidos. Así, por ejemplo, S, Z, ¿no? Che, L. Entonces tienen sonidos, por ejemplo, ¿no? Esos sonidos de una lengua específica van a, obviamente, ser partes de la incorporación progresiva del componente fonológico, ¿no? Del sonido del lenguaje. Y esto va a tener una repercusión en ese repertorio conductual que vamos a ver del ser humano desde el momento del nacimiento, porque al momento del nacimiento vamos a escuchar sonidos emitidos por ese pequeñito ser humano, ¿no? Y que poco a poco, en forma progresiva, va a ir desarrollando de manera adecuada. Pero para eso, estimados estudiantes, es necesario una adquisición, pero una adquisición en la cual tenga que pasar por algunas variables. Ustedes se han preguntado, a ver, si nosotros fisiológicamente el ser humano viene preparado para adquirir el lenguaje, ¿por qué un recién nacido no habla? Ah, estimado estudiante, ese recién nacido no habla porque tiene que pasar por un proceso que son las variables maduracionales. Eso significa que fisiológicamente sí, es verdad, ese ser humano desde que nace tiene la predisposición para poder hablar, para poder adquirir el lenguaje, pero la variable maduracional todavía no se lo permite porque hay una variable maduracional que tiene como base el aspecto neurobiológico. Ah, ese proceso fisiológico va amarrado con ese proceso neurobiológico. Es decir, que el desarrollo, obviamente, de la corteza cerebral, ¿no? Entonces hay un desarrollo neurobiológico. Y además también la situación del aparato respiratorio, donde
para hablar no es así que tan sencillo, yo abro la boca y sale la palabra. No, tengo que pasar por ese proceso de variable maduracional en la cual pueda controlar el aire que oxigena en nuestros pulmones para poder tener una buena respiración. Entonces, porque cuando tú hablas, te has dado cuenta que necesitas respirar para poder controlar y luego vas hablando y va emitiendo también una salida de aire. Ah, sí, profesora, claro que me doy cuenta. Ajá, entonces tiene que ver con esa variable maduracional de la respiración, de la misma fonación, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando era un infante, a veces nos reímos porque pronuncian de repente de manera equivocada, ¿no? Digamos, los sonidos de algunas palabras, ¿no? En vez de decir taza, de repente dice masa, masa, ¿no? No, masa no, taza, ¿no? Entonces, porque a veces no está haciendo un uso adecuado de esa situación de fonación, de diferencias fonativas y auditivas. Pero tiene que ver con la variable emocional porque eso lo va a determinar su organismo cuando fisiológicamente haya alcanzado esa maduración. Por eso todo es un proceso. Esa maduración para adquirir esa fonación en forma adecuada y que también la capacidad auditiva de poder discriminar los diferentes sonidos. Si no logra fisiológicamente esta discriminación, es un poco difícil que pueda emitirlo. Entonces se dan cuenta que la adquisición del lenguaje tiene que ver sí o sí con las variables maduracionales, pero también tiene que ver con las variables del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que el lenguaje, si bien es cierto, tiene un aspecto que son variables emocionales fisiológicas, también tiene el otro aspecto que son las variables de aprendizaje. Y para eso nosotros hablamos de un condicionamiento clásico, es decir, a veces hablan de manera refleja. Por ejemplo, la mamá, pato, pato. Entonces el niño va a, de repente, por una cuestión refleja, va a poder pronunciar pato, ¿no? Pero también hay una situación de conocimiento operante cuando el niño se siente reforzado, emite la palabra en forma adecuada y tiene un impacto, eso lo refuerza a que pueda seguir utilizando, por ejemplo, el lenguaje, hay un conocimiento operante. Observacional porque así como hablan tus padres, tu familia, tu constelación familiar, el niño y la niña también empieza a emitir ese lenguaje en función a lo que observa en su entorno. Y el proceso cognitivo, que tiene que ver con la situación de, digamos, de destrezas, de habilidades, de percepción, ¿no? De ese proceso cognitivo que el estudiante va a lograr para adquirir el aprendizaje mediante, el lenguaje mediante el aprendizaje. Y para eso nos dicen que existen diferentes, digamos, digamos, puntos de edades, ¿no? Desde el punto de vista cronológico, ¿no? El desarrollo del lenguaje. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la etapa prelingüística. En la etapa prelingüística, o sea, el desarrollo del lenguaje se da en una etapa prelingüística y una etapa lingüística, ¿de acuerdo? Y en esa etapa prelingüística, por ejemplo, tenemos que el niño, eh, cómo emite, por decirlo así, la comunicación con nosotros mediante el llanto. Llora cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando está aburrido, cuando quiere que lo acicalen. Llora. Entonces, en el primer mes es llanto. La manifestación de la etapa prelingüística es el llanto. A las 6 semanas es el niño, su manifestación ya no solamente van a ser los llantos, van a ser los gorjeos. Van a escuchar ustedes los niños que dicen, como decir las vocales. Sí, he escuchado. Esos son gorjeos, más o menos a las 6 semanas, ¿no? Pero ya cuando está más grandecito,
por ejemplo, aproximadamente a los 6 meses, ya los niños no solamente van a hacer gorjeos así, sino van a hacer uso de los balbuceos. Balbuceos que son las consonantes y las vocales. Por ejemplo, cuando dice da, ta, 6 meses, da, ¿no? Y cuando ya llega a los 8 meses ya hay variaciones tonales. Por ejemplo, cuando llega el hermano, ¿no? O sea, diferencia ya tonalidades, ¿no? Llega el hermano, ta, llega la mamá, ta, ¿no? O sea que ya, o sea que con esos diferentes tonales hay más alegría cuando ve a la mamá o al papá. Porque saben que ellos los están atendiendo en todo momento, ¿no? Muy bien, entonces hay variaciones tonales, ¿ok? Y en la etapa lingüística tenemos nosotros el holofrásico. En el holofrásico tenemos nosotros aquí los niños que se dan entre 2 y 18 meses, en la cual el niño tiene la capacidad de que con una sola palabra pueda querer decir una frase, ¿no? Por ejemplo, el niño puede ver a un perro y con su manito decir, guau, 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 guau. Pero realmente el niño con esa manito y decir guau, guau, realmente está diciendo una frase. Quiere decir, ven perrito, te quiero acariciar, qué lindo eres. Entonces, por eso estamos hablando de holofrásico. Se utiliza un lenguaje holofrásico, es decir, palabras que individualmente equivalen a una frase, un pensamiento, ¿no? Ven perrito, te quiero acariciar, por ejemplo. Y también es importante entender que en este caso, los niños se comunican a través de gestos, pero tienen la capacidad de combinar los gestos también con el aspecto, digamos, de las palabras, ¿no? Del término. Es decir, va a combinar los gestos y palabras. A esto se le llama un lenguaje sinpráxico, ¿correcto? Y ya poco a poco va a madurar y va a entender de que cuando uno habla, el otro se calla y así sucesivamente. Y luego tenemos la explosión del lenguaje, con su nombre lo dice. Explosión del lenguaje porque este niño, ya más o menos cuando llega al año y medio, de lo que antes se demoraba en decir una palabra, aprendía muy lentamente, parece que en una semana, por ejemplo, de una palabra que hablaba, por ejemplo, por semana, ahora, de un momento cuando ya cumple año y medio, de una palabra por semana pasa a una palabra por día. Como que la gente a veces comúnmente dicen, uy, ya reventó su boquita, ¿no? Es porque es la explosión del lenguaje. Entonces vemos esa maduración. Y empieza pues ya a formar pues frases ya un poquito más extensas, por ejemplo, de repente una frase formada por dos palabras, y en esta etapa también empieza a preguntar cómo se llama esto, cómo se llama el otro, en fin, ¿no? Ok. Y obviamente aquí aparece pues esa de la función simbólica del lenguaje, esa representación, ¿no? Es decir, ya puede hacer una representación simbólica del lenguaje, ¿no? Objeto que ve lo puede mencionar que sí, que como que sí existe, ¿no es cierto? Y vemos aquí el habla telegráfica, que se refiere que los niños ya utilizan palabras cargadas, por ejemplo, de un significado como sustantivos, de verbos, y que incluso ya pueden formar toda esa frase, aunque todavía no utilizan conectores, ¿no? O sea, hablan así como dicen, ay, parecen como un lenguaje indio, dicen algunos, ¿no? Esa frase telegráfica, que empiezan pues a construir frases ya largas que parecen un telégrafo, ¿no? Porque omiten conjunciones, o sea, no, están bien formadas, pero todavía no hay pues esos conectores, ¿no? Esas preposiciones, esos artículos, ¿no? Pero sí logra diferenciar posesivos. Y aquí tenemos la frase, el lenguaje egocéntrico, cuando el niño habla en voz alta, pero no es que esté hablando con alguien, sino que su pensamiento es todavía exteriorizado, ¿no? Es decir, en forma de soliloquio o monólogo. Muchos dicen, oye, está hablando solo. Está hablando, su pensamiento todavía es en voz alta, porque todavía no logra madurar, pero a partir de los 6 años ya empieza a tener un lenguaje egocéntrico, es decir, que se hace silencioso, ya internaliza, ¿no? Para a poder, ya empieza a tener una mayor regulación mental, planificación, etcétera. Así que no se asusten cuando ven un niño hablando solo,
antes de los 6 años, es normal porque el niño todavía no tiene madurado su pensamiento. Ok, chicos, y aquí vamos velozmente, mis amores, a resolver. Esta es la relación entre pensamiento y lenguaje, así que podemos decir que el lenguaje se produce en una habla externa primero, luego un habla egocéntrico se ha interiorizado y para llegar a un habla interna, ¿no? Muy bien. Ok, y vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Un infante de 2 años le muestra a su niñera los garabatos circulares que ha dibujado en la pared de su habitación, diciéndole miau, miau. Esta actividad denominada imagen mental, imagen diferida, juego simbólico, imagen gráfica, es una manifestación de la función simbólica del pensamiento. ¿Cuál sería la respuesta? Eso, José y Carlos y Stephanie, lo máximo, letra D. Muchas gracias, chicos, lo máximo. Vamos a ver otro ejemplo. Un adolescente está decidido a seguir la carrera de ingeniería de software. Cuando se le pregunta el motivo, responde que es un amante de los videojuegos en computadora y todos los que dedican a esta carrera tienen este tipo de preferencia. Respecto a las estrategias de solución de problemas, marque las proposiciones correctas. Su criterio de decisión se ajusta a la estrategia por algoritmos. El motivo de la elección de su carrera está relacionada a estereotipos. Su carrera ha sido elegida al azar y por ello se vincula a la heurística. Ah, interesante. A ver, chicos, participamos. 2. Solo 2. La razón de la decisión vocacional de este adolescente se va a relacionar con la estrategia de solución de problemas por heurística, en donde se hace uso de atajos cognitivos, ¿no? Y las creencias estereotipadas, o sea, generalizadoras. Por lo tanto, la respuesta es la letra C, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ok, muchas gracias por su atención. Y velozmente, chicos, apoyamos la encuesta. Gracias, chicos. Eso, velocidad al máximo. Muchas gracias, muchas gracias.